Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo Buenas noches, estás? doctor. Déjame ver una sala un poco. Farina, farina soup, farina, ta, 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 Muy buenas noches, doctor Javier Díaz y compañeros presentes. Hoy mi grupo y yo tenemos el placer de presentarles el webinar Abdomen agudo quirúrgico versus clínico, cuándo observar y cuándo operar. Siguiente. Ok, el abdomen agudo representa un gran reto en la práctica clínica donde cada decisión puede cambiar el pronóstico del paciente. Desde cuadros benignos hasta emergencias quirúrgicas, el verdadero desafío no es solo diagnosticar, sino reconocer a tiempo quién necesita intervención quirúrgica inmediata y quién no. Entonces, en este webinar revisaremos un enfoque práctico basado en la toma de decisiones para diferenciar el manejo clínico del quirúrgico en un abdomen agudo. Para empezar, debemos saber que el abdomen agudo es un síndrome caracterizado por 1. Dolor abdominal agudo y progresivo de rápida evolución, de más o menos 72 horas de evolución, asociado a signos de irritación peritoneal con manifestaciones locales y o sistémicas, y requiere de un diagnóstico precoz y oportuno, el cual tiene relación directa con la morbimortalidad y obliga al paciente a solicitar atención médica inmediata. Entonces, tenemos distintos tipos de abdomen agudo. El abdomen agudo no quirúrgico, el abdomen agudo quirúrgico y el dolor abdominal agudo de origen extraabdominal. También, por otro lado, tenemos lo que es la clasificación de Christman, que organiza las causas de abdomen agudo según el mecanismo fisiopatológico predominante. Este enfoque facilita el razonamiento diagnóstico inicial al priorizar el tipo de proceso subyacente antes de identificar la enfermedad específica. Siguiente. Dale para atrás. Ok, empezaremos con el abdomen agudo no quirúrgico, que se refiere a un cuadro de dolor abdominal agudo que no requiere cirugía como tratamiento principal, sino un manejo médico, y su característica principal es que no hay signos de irritación peritoneal difusa. ¿Cuáles son las principales causas? Una pancreatitis aguda, si no es complicada, una gastroenteritis aguda infecciosa, hepatitis aguda, úlcera péptica no perforada, cólico renal o biliar o una enfermedad inflamatoria intestinal en brote. El abdomen agudo quirúrgico, por otro lado,
requiere de cirugía urgente para evitar complicaciones graves como lo son la sepsis, perforación, shock, y las causas más frecuentes pueden ser inflamatorias como la apendicitis, colecistitis y diverticulitis, las obstructivas como lo son la obstrucción intestinal por vidas, hernias, tumores y vólvulos, las causas perforativas como la úlcera péptica perforada, las causas vasculares como la isquemia mesentérica aguda o un aneurisma de aorta roto, y las causas traumáticas como rotura de víscera sólida. Siguiente. Y por otro lado, el abdomen agudo de origen extraabdominal causado por enfermedades de otros sistemas que se manifiestan con dolor abdominal, como lo son el infarto agudo al miocardio, una neumonía, cetoacidosis diabética, herpes zóster, un embarazo ectópico, torsión ovárica, entre otros. Siguiente. Entonces, como ya lo mencioné anteriormente, esta clasificación de Christman organiza las causas de abdomen agudo quirúrgico según el mecanismo fisiopatológico predominante. Tenemos primero el inflamatorio, que generalmente se clasifica o se caracteriza por fiebre, leucocitosis y signos de irritación peritoneal localizada. Y dentro de estas tenemos, por ejemplo, la apendicitis, la colecistitis y la diverticulitis. Luego está las causas perforativas, como lo son la úlcera gástrica o duodenal, que es producido por perforación de una víscera hueca, presenta dolor súbito e intenso con signos de peritonitis generalizada. Luego tenemos las causas obstructivas, como el hilio biliar, hernia inguinal estrangulada, vólvulos e invaginación intestinal, y esto es causado por una obstrucción mecánica o funcional en el intestino delgado el 80% de los casos, o en el intestino grueso, y se manifiesta con distensión abdominal, vómitos, ausencia de eliminación de gases o heces. Luego tenemos lo que es la causa vascular, como la trombosis mesentérica, las embolias, y en esta se afecta principalmente lo que es la arteria mesentérica, provocando lo que es la isquemia y necrosis, y se manifiesta con dolor súbito generalizado y persistente, distensión abdominal y rectorragia. Y por último tenemos la causa hemorrágica, como lo vemos en los hemoperitoneos, ruptura de aneurisma o embarazos ectópicos rotos, en donde hay una pérdida de sangre acompañada de signos de shock hipovolémico. Ok, entonces, para entender lo que sería la fisiopatología del dolor abdominal, de lo que hablaremos adelante de los tres tipos principales, primero es fundamental conocer lo que serían sus bases neurológicas. Entonces, como repaso, tenemos que, bueno, el dolor inicia con un estímulo adecuado, como lo que sería la distensión, la inflamación o la isquemia, y este activa las terminaciones nerviosas libres, que son los nociceptores. Esto corresponde a lo que sería la primera neurona, cuyo cuerpo celular se encuentra en lo que serían los ganglios de la raíz dorsal. Esta señal viaja a lo que sería la médula espinal, donde hace sinapsis con lo que sería la segunda neurona en el asta posterior y luego cruza al lado opuesto y asciende por lo que sería el tracto espinotalámico hasta el tálamo, donde se encuentra la tercera neurona. Entonces, desde el tálamo, esa información se proyecta a lo que sería la corteza somatosensorial, permitiendo identificar lo que sería la localización, intensidad y tipo de dolor. Además, hay que recalcar que el dolor no es solo una experiencia sensorial, sino también emocional, y esto se debe principalmente a lo que serían las conexiones del tálamo en el sistema límbico y en el corte frontal, que son responsables de la respuesta afectiva al dolor, como la ansiedad o el malestar que lo acompaña. Siguiente. Entonces, el dolor abdominal se clasifica, tiene tres tipos, los cuales son el dolor visceral, el dolor somatoparietal o el parietal y el dolor referido, que este es básicamente dependiendo del tipo de receptor que esté implicado. Entonces, en cuanto al primero, que es el dolor visceral, los receptores del dolor visceral se encuentran en lo que serían las superficies serosas, el mesenterio, el músculo intestinal y la mucosa de las vísceras huecas. El principal estímulo que los activa es lo que sería el estiramiento, aunque también pueden responder a otros estímulos como los que sería la distensión, la contracción, la tracción, la comprensión, la torsión o la isquemia. Entonces, desde el punto de vista neurofisiológico, tenemos que este dolor se transmite a través de lo que sería la fibra C amielínica, que básicamente estas tienen un tipo de conducción tipo lento. Entonces, estas ingresan a lo que sería la médula espinal de forma bilateral en varios niveles. Y es por esto que el dolor visceral se caracteriza por ser sordo, mal localizado y generalmente percibido en lo que sería la línea media.
Además, hay que recalcar que la localización del dolor depende de lo que sería el origen embriológico. Tenemos que el intestino anterior produce lo que sería el dolor en el epigastrio, el intestino medio en la región periumbilical y el intestino posterior en el hipogastrio. Siguiente. Entonces, ahora tenemos en contraste el dolor somatoparietal o el parietal. Este se origina en receptores ubicados en lo que sería el peritoneo parietal, así como en el músculo y la piel. Estos receptores se activan principalmente por inflamación, estiramiento o desgarro. Y a diferencia de lo que sería el dolor visceral, este se transmite por fibras A delta mielinizadas, lo que permite una conducción mucho más rápida y una localización mucho más precisa. Y es por esto que clínicamente el paciente describe un dolor más intenso, agudo y bien localizado. Y también hay que recalcar que este tipo de dolor se localiza exactamente en lo que sería la zona estimulada, agradándose con lo que sería la tos, la deambulación y la palpación de la zona afectada. Siguiente. Y por último, tenemos lo que sería el dolor referido, que este no es más que se define como aquel que se percibe en una zona alejada del órgano que realmente está generando lo que sería el estímulo. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, este se explica por lo que sería la teoría de conversión-proyección. Tenemos que lo que sería es que en la médula espinal, específicamente lo que sería el asta posterior, las fibras aferentes viscerales y las somáticas hacen sinapsis sobre las mismas neuronas de segundo orden. Sin embargo, existe una diferencia importante, que es que las aferencias somáticas, como las de la piel, son mucho más numerosas y se activan con mayor frecuencia que las viscerales. Y es por esta razón que el sistema nervioso central tiene mayor capacidad para interpretar los estímulos somáticos. Entonces, cuando un estímulo visceral se vuelve lo suficientemente intenso o cuando el umbral del dolor disminuye, estas señales viscerales activan lo que serían las mismas neuronas donde llegan las aferencias somáticas. Y el cerebro entonces no logra distinguir o lo que sería el origen real del estímulo y lo interpreta erróneamente como proveniente de la superficie corporal. Y como resultado, el dolor se percibe en una región cutánea que corresponde al mismo segmento medular o dermatoma. Bueno, entre las etiologías más frecuentes se encuentran la apendicitis aguda, la colecistitis aguda, la obstrucción intestinal, perforación de vísceras huecas, la pancreatitis aguda, isquemia mesentérica, la diverticulitis complicada y la hemorragia intraabdominal. Además, es necesario que en mujeres en edad fértil siempre debemos considerar causas ginecológicas, como pueden ser el embarazo ectópico, la torsión ovárica y la enfermedad pélvica inflamatoria. Siguiente. Ahora bien, uno de los elementos más útiles en la evaluación clínica es la localización del dolor, ya que esta orienta hacia el órgano comprometido. Si el dolor se localiza en el hipocondrio derecho, debemos pensar principalmente en patología hepatobiliar, como colecistitis, colelitiasis o colangitis. También es importante considerar causas extraabdominales como las neumonías basal derecha o la pielonefritis. Cuando el dolor se presenta en el epigastrio, las principales sospechas incluyen pancreatitis aguda, gastritis, úlcera péptica. Sin embargo, también puede corresponder a patologías graves como la isquemia mesentérica, los aneurismas de aorta abdominal o los infartos agudos del miocardio. En el hipocondrio izquierdo debemos considerar principalmente patología esplénica, como puede ser un infarto o un absceso, además también de la pancreatitis, pielonefritis izquierda y neumonía basal izquierda. Siguiente. En el mesogastrio el dolor suele ser más inespecífico, pero puede estar presente en etapas iniciales de la apendicitis, así como la obstrucción abdominal, la isquemia mesentérica o el aneurisma aórtico abdominal. Entonces es importante recordar que pues, la apendicitis típicamente inicia con un dolor periumbilical antes de emigrar. En el caso de los flancos, tanto derecho como el izquierdo, predominan lo que serán las causas del sistema urinario, como la pielonefritis, la urolitiasis. También podemos pensar en el herpes zóster, que puede simular dolor abdominal. Siguiente. Cuando el dolor se localiza en la fosa ilíaca derecha, principalmente debemos pensar en apendicitis aguda. Sin embargo, mujeres también es necesario considerar la EPI, el embarazo ectópico, la torsión ovárica. Cuando el dolor es en el hipogastrio, se asocia más que todo a patologías urinarias como la cistitis o retención urinaria.
De igual forma, también las ginecológicas, considerar también endometriosis. En el caso de la fosa ilíaca izquierda, pues la causa más frecuente es la diverticulitis simoidea, aunque también debemos considerar las causas ginecológicas cuando se trata de mujeres en edad fértil. Siguiente. También es importante recordar que no todo dolor abdominal tiene un origen intraabdominal, como lo mencioné anteriormente. También debemos pensar en disección aórtica cuando vemos un dolor que esté irradiado, que el paciente tiene riesgo cardiovascular, pensar en embolia pulmonar si vemos que el paciente está disneico o taquicárdico, en un infarto agudo del miocardio cuando vemos que tiene factores de riesgo cardiovascular, cuando se irradia el dolor, en neumonía, en pleuritis, cuando vemos signos de fiebre, vemos tos, y siempre debemos acompañar este diferencial con un EKG. Bueno, ahora para la evaluación del paciente siempre tenemos que comenzar con la historia clínica. Y dentro de los datos generales del paciente o la ficha clínica, los dos datos más importantes es la edad y el sexo, ya que modifican significativamente el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, si el paciente es joven, las principales causas que pensamos son una apendicitis, una gastroenteritis, y si es mujer, podemos pensar que tenga una enfermedad pélvica inflamatoria, un embarazo ectópico o una torsión ovárica. Sin embargo, si es un adulto mayor, entonces el dolor abdominal puede ser menos específico y las patologías graves pueden presentarse de forma atípica, como isquemia mesentérica, diverticulitis, obstrucción intestinal o incluso un aneurisma aórtico de abdominal perforado. Entonces, el dolor es uno de los síntomas más cardinales del, digamos, abdomen agudo. Entonces, es importante tener la semiología del dolor. Y nosotros conocemos una memotecnia que es Alicia. A de aparición, localización, la irradiación, las características y la intensidad, alguna agravante o atenuante y síntomas asociados que voy a explicar más adelante. Siguiente, por favor. Entonces, cuando a la aparición, si el dolor es de inicio súbito, nos orienta más a procesos como perforación de una víscera hueca, ruptura de aneurisma aórtico o incluso una isquemia aórtica. Sin embargo, si el dolor es progresivo, entonces podemos pensar en procesos inflamatorios como apendicitis, colecistitis, diverticulitis o pancreatitis. En cuanto al carácter, si es un dolor tipo cólico, intermitente y en oleadas, suele indicar una obstrucción de vísceras huecas como colitis, cólico biliar, cólico renal o una obstrucción intestinal. En cuanto si el dolor es constante, progresivo y localizado, puede ser una sugerencia de una inflamación peritoneal por una perforación. Y si el dolor es intenso y desproporcionado al examen físico, es importante sospechar una isquemia mesentérica. En cuanto a la intensidad, si es de un inicio agudo y elevada intensidad, entonces puede ser un cólico renal o vesicular o un infarto mesentérico. Si es una intensidad moderada, hay que tener en cuenta que quizás pueda ser un adulto mayor y esté medicado con corticoides o en donde ellos tienen una percepción diferente del dolor. Siguiente, por favor. Entonces, la localización, como ya hemos comentado anteriormente mi compañera, dependiendo de dónde se localiza el dolor, nos puede orientar a una patología. Por ejemplo, si es hipocondrio derecho el dolor, podemos pensar en algo del hígado o las vesículas como colecistitis, colangitis o una hepatitis. Si es, digamos, en la fosa ilíaca derecha, entonces lo primero que pensamos que puede ser una apendicitis, y si es en la fosa ilíaca izquierda, puede ser un diverticulitis o en mujeres una torsión ovárica o un embarazo ectópico. En cuanto a la irradiación, es importante saber dónde se irradia el dolor. En el caso de una patología hepatobiliar, generalmente puede ser irradiación al hombro derecho. Y si se irradia como un dolor en el epigastrio y se irradia a espalda, puede orientarnos a que pueda ser una pancreatitis o incluso un aneurisma aórtico. Y el dolor que migra en la región periumbilical hacia la fosa ilíaca derecha es típico de la apendicitis. Siguiente, por favor. Entonces, entre los agravantes y atenuantes, es importante que algunas ciertas patologías tienen algunos agravantes, como la irritación peritoneal, que el dolor empeora con el movimiento o la tos y la palpación. Por ende, los pacientes que tienen una irritación peritoneal
tienden a quedarse quietos para evitar el dolor. Entonces, en la pancreatitis, el dolor se alivia parcialmente al inclinarse hacia adelante y los pacientes que tienen un cólico biliar o renal suelen encontrarse inquietos sin encontrar una posición cómoda. En cuanto a los síntomas asociados, si el paciente, además de los síntomas de dolor, tiene pérdida de peso, esto es un red flag que podemos pensar que puede ser una neoplasia, una enfermedad maligna. Si tiene náuseas o vómitos, pues nos podemos sospechar entonces de una obstrucción intestinal, una gastroenteritis, una pancreatitis o un cólico biliar. Si tiene cambios en los hábitos intestinales, pueden ser lesiones en el colon. Si tiene ictericia, entonces pensamos en una patología hepatobiliar o colangitis. Y si tiene fiebre, entonces podemos pensar que tenga una infección o una inflamación intraabdominal. Siguiente, por favor. Además de la historia del paciente, tenemos que tener muy en cuenta los antecedentes personales del paciente, antecedentes personales patológicos, como antecedentes médicos, si tiene diabetes, si tiene hipertensión, arritmias, úlceras pépticas, cálculos biliares, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad diverticular o cualquier cuadro de obstrucción intestinal previo a el que está teniendo ahora mismo. También es importante los antecedentes quirúrgicos. Se debe preguntar por cirugías abdominales previas como apendicectomías, colecistectomías, plenectomías o resección colónica, ya que esto puede aumentar la probabilidad de tener adherencias y obstrucción intestinal. Es importante también si el paciente está inmunosuprimido, porque pueden tener cuadros atípicos o menos floridos de la patología. Si tienen VIH, si son trasplantados, están tomando esteroides, están en quimioterapia o tienen una neoplasia, es muy importante saber esto. Entonces, en cuanto a los medicamentos también, porque algunos medicamentos pueden modificar la clínica del paciente. Por ejemplo, los AINES se asocian a enfermedad ulceropéptica y perforaciones. Los antibióticos, si ha tenido antibióticos o usa antibióticos previos o como cercanos, podemos pensar que tiene una colitis por clostridoides difíciles. Si toma esteroides, entonces pueden enmascarar signos inflamatorios. Los anticoagulantes aumentan el riesgo de sangrado y también los analgésicos pueden modificar parcialmente la percepción de dolor del paciente. Siguiente, por favor. Entonces, además de a ver, tenemos que saber los antecedentes personales no patológicos, como los hábitos intestinales, si canalizan gases, si tienen evacuaciones, cómo son, si tienen diarreas, cuál es la frecuencia, las características, si fuman, si toman alcohol, si usan alguna droga. Y también es muy importante en las mujeres el antecedente ginecobstétrico, si pensamos en alguna patología ginecológica, obstétrica, la fecha de última menstruación, posibilidad que esté embarazada, el sangrado vaginal, el flujo vaginal que sea diferente o anormal, el dolor pélvico o incluso el uso de anticonceptivos. Siguiente, por favor. Entonces, pasando de la historia clínica del paciente, tenemos que hacer el examen físico abdominal, que primero de todo, tenemos que ver la apariencia general del paciente, cómo luce, si luce tóxico, si luce pálido, sudoroso, ansioso, inmóvil o deshidratado o con dificultad respiratoria. También es muy importante la posición, como comenté anteriormente. Si el paciente tiene peritonitis, no se va a mover, se va a quedar quieto, mientras que un paciente con cólico renal o biliar suele estar inquieto, moverse por todos lados, tratar de encontrar una posición cómoda. Otro aspecto muy importante es los signos vitales, la temperatura. Si tiene fiebre, entonces pensar que tenga una infección o una inflamación. La frecuencia cardíaca, si tiene taquicardia, podemos pensar en dolor, sepsis, que tenga una hipovolemia o esté sangrando. La frecuencia respiratoria, taquipnea, es importante descartar una patología torácica. Y si tiene como, digamos, una respiración de Kussmaul, hay que ver si tiene una cetoacidosis diabética. La presión arterial, si está hipotenso, tener un ojo que pueda tener un shock, ya sea séptico, hipovolémico o hemorrágico. Siguiente, por favor. Entonces, como sabemos, en el examen físico es importante seguir un orden. En el caso del abdomen, comenzamos con la inspección, después la auscultación, percusión y después la palpación. Entonces, a la inspección es importante evaluar la forma del abdomen, si está distendido, si tiene cicatrices de alguna cirugía previa que nos orienta a unas adherencias, si tiene hernias, porque podemos pensar que las vísceras estranguladas o encarceladas,
La circulación colateral nos hace pensar en una patología, en la patología como la cirrosis. Digamos, si tiene esquimosis, ya sea como el signo de Cullen o el signo de Gray-Turner, nos hace pensar que tenga una hemorragia intraabdominal o una pancreatitis hemorrágica. Sigue, por favor. Entonces, en la auscultación, lo importante es valorar los fluidos hidroaéreos. Si están aumentados, metálicos o de lucha, entonces podría ser una fase inicial de obstrucción intestinal. Si están disminuidos o abolidos, podemos pensar en un hilio paralítico o incluso una peritonitis generalizada. Y también es importante buscar soplos aórticos, especialmente en pacientes mayores con dolor abdominal o sospechas vasculares para descartar un aneurisma aórtico abdominal. Siguiente, por favor. En cuanto a la percusión, es importante evaluar el timpanismo, la matidez, el dolor a la percusión y los signos indirectos de irritación peritoneal. Por ejemplo, el timpanismo difuso podemos sugerir que tiene una distensión por gas o obstrucción. La matidez cambiante podemos indicar que tenga citis. La desaparición de la matidez hepática, conocida también como signo de Hobart, puede sugerir que tenga neumoperitoneo, que es compatible con la perforación de una víscera hueca. El signo de Holman, que es dolor a la percusión en una zona afectada, y el punto de Castell, que es donde al percutir en el octavo o el noveno espacio intercostal en la línea axilar anterior, haya una matidez en vez de timpanismo, lo que nos puede sugerir que hay una esplenomegalia. Siguiente. Entonces, por último, pero no menos importante, la palpación. Se debe iniciar y tomar en cuenta que debe iniciarse más lejos posible del sitio donde mayor dolor tiene el paciente. Y esto que se evalúa los dolores si son localizados o difusos, si tienen defensa voluntaria o involuntaria, si tienen rigidez abdominal, rebote abdominal, masas palpables que sean dolorosas o no dolorosas, si tienen visceromegalias, esplenomegalia, hepatomegalia y puntos dolorosos específicos como el punto de McBurney, se encuentra como la unión del tercio externo con el 2/3 interno entre una línea imaginaria que se forma entre el ombligo y la espina ilíaca anteroposterior derecha y nos puede sugerir de una apendicitis. Siguiente. Entonces, aquí hay unos signos semiológicos importantes, como el signo de McBurney, que es dolor al punto donde ya es descrito anteriormente, el signo de Roughing, que es dolor en la fosa ilíaca derecha al comprimir la fosa ilíaca izquierda, el Dunphy, que es dolor en la fosa ilíaca derecha que aumenta con la tos, el obturador, el signo obturador, que es dolor con la flexión y rotación externa del muslo derecho, y todo esto nos indica una apendicitis aguda o son signos subjetivos. También tenemos el signo de psoas, que es dolor en la extensión de la cadera derecha, que nos podemos indicar una apendicitis retrocecal. Siguiente. Tenemos también el signo de Blumberg, que es el dolor al retirar bruscamente la mano tras la palpación profunda, que nos puede indicar irritación peritoneal. El signo de Murphy, dolor e interrupción de la inspiración al palpar el hipocondrio derecho, que puede sugerir colecistitis aguda. El signo de Chandelier, que es dolor pélvico intenso a la movilización del cuello uterino, que puede sugerir enfermedad inflamatoria pélvica. Y el signo de Joubert y Holman, que he descrito anteriormente. Siguiente. En cuanto a laboratorios, tenemos un cuadro comparativo que puede indicar los resultados que sugieren un abdomen agudo quirúrgico de uno no quirúrgico. Por ejemplo, en un VHC nos indica un abdomen quirúrgico si encontramos leucocitosis marcada con neutrofilios o una posible desviación a la izquierda, mientras que en el no quirúrgico se va a encontrar normal o con una leucocitosis leve menor a entre 10.000 y 12.000, por ejemplo. Y la interpretación clínica es que va a haber una mayor respuesta inflamatoria sistémica en los pacientes que requieran una intervención quirúrgica, porque esto va a indicar que tiene una infección, necrosis o una perforación. Los electrolitos también se van a encontrar alterados en abdomen quirúrgico, ya que puede indicar hipocalemia por vómitos o acidosis metabólica, mientras que en no quirúrgicos los electrolitos van a estar normales o con una leve alteración, ya que en los pacientes que presenten una patología que requiere intervención, vamos a encontrar mayor deshidratación, vómitos prolongados o incluso sepsis.
La creatinina también se va a encontrar elevada si hay compromiso renal por sepsis o por hipovolemia, mientras que en el no quirúrgico se va a encontrar generalmente normal. Y esto nos va a indicar de que hay un daño a órgano blanco. La beta HCG en orina positiva con una clínica compatible nos va a indicar un embarazo ectópico, el cual es una indicación urgente de intervención quirúrgica, mientras que puede estar positivo también abdomen no quirúrgico, pero la clínica es lo que aquí va a mandar. Siguiente. Otras pruebas que podemos mandar, el lactato muy importante, ya que se va a encontrar elevado en pacientes que requieran intervención quirúrgica, ya que nos indica isquemia, shock o sepsis, mientras que se encuentra normal en pacientes no quirúrgicos, ya que el lactato es un gran marcador de abdomen quirúrgico grave. Como ya dije, puede sugerir isquemia intestinal, shock o otras patologías. La bilirrubina total directa y la fosfatasa alcalina que se encuentren elevadas nos va a indicar alguna patología de vesícula, como por ejemplo la coledocolitiasis o colangitis, que son patologías que requieren una intervención quirúrgica medianamente rápido dependiendo de la gravedad de esta. Mientras que en no quirúrgico se va a encontrar leve o con igual una leve elevación de los valores. Amilasa y lipasa también se van a encontrar elevadas, especialmente en pancreatitis moderada y severa, aunque también puede ser elevada en no quirúrgico, ya que esta amilasa y lipasa puede ser no específica, ya que puede subirse, puede elevarse por muchas patologías. Y por último, el cultivo de Clostridium difficile va a ser negativo en abdomen quirúrgico y esto sería una prueba que si sale positiva nos indicaría entonces un abdomen no quirúrgico por una infección por esta bacteria. Siguiente. En cuanto a la imagenología, vamos a tener las radiografías como la serie de abdomen agudo que nos va a indicar abdomen agudo cuando encontramos neumoperitoneo que indica perforación, niveles hidrolarios múltiples que indican obstrucción, distensión de asas que nos va a hablar de un ilio u obstrucción. Mientras que en el no quirúrgico se van a encontrar normales o con hallazgos leves como alguna distensión. Y en el ultrasonido nos indica, por ejemplo, la apendicitis. Si encontramos un apéndice de más de 6 milímetros que sea no compresible, una colecistitis si encontramos la pared de la vesícula engrosada o con un morfi sonográfico positivo. Y también puedes encontrar líquido libre que sugiere entonces una perforación o una inflamación del área. Mientras que en el no quirúrgico el ultrasonido puede ser normal, con hallazgos leves o inespecíficos y hasta hiperperistalsis en gastroenteritis. Aquí tenemos unos ejemplos, por ejemplo, en una radiografía de tórax de pie, encontramos aire libre subdiafragmático, el cual nos sugiere que es un paciente que presenta una perforación de víscera hueca. En la imagen de la derecha encontramos un ultrasonido donde se evidencia un cálculo impactado en el cuello de la vesícula, en lo que es la flecha roja izquierda, y un engrosamiento de la pared de la vesícula en la flecha de la derecha. Otros estudios imagenológicos es el CAT, el cual será el gold standard, donde podemos encontrar aire libre que indica perforación, un punto de transición que nos va a hablar de obstrucción, engrosamiento de las paredes con extracción grasa, hablándonos de inflamación severa, incluso abscesos. Todo eso sería una indicación de abdomen agudo quirúrgico. Mientras lo no quirúrgico va a definir si hay lesión estructural grave y es como ya mencioné, el gold standard para definir si es quirúrgico o no quirúrgico. La resonancia magnética nos va a hablar más o menos lo mismo que el CAT, pero esta la vamos a indicar cuando el paciente no se puede realizar una tomografía, ya sea por un embarazo, que no puede recibir radiación, o por alergia al contraste. Y donde sí hay una mayor efectividad, por ejemplo, es con la coledocolitiasis, la cual la resonancia magnética será gold standard para esa patología. Siguiente. Ok, tenemos ejemplos también del CAT, donde encontramos aire libre en la cavidad abdominal, donde indica la flecha de la izquierda, y un defecto de llenado en el colédoco para esa resonancia magnética, indicándonos coledocolitiasis.
Bueno, algunos scores que nos pueden ser útiles para el abordaje y manejo de un abdomen agudo clínico versus quirúrgico son el Alvarado Score, que se usa en pacientes con dolor abdominal agudo para estimar la probabilidad de apendicitis y ayudar a diferenciar entre un abdomen clínico de uno quirúrgico. Cuando el puntaje es bajo, suele corresponder a un cuadro inespecífico que puede observarse o reevaluarse, mientras que cuando el puntaje es alto, la sospecha de apendicitis es alta y el paciente se orienta a un abdomen quirúrgico. Está la clasificación de Atlanta, que se utiliza en pancreatitis aguda para estratificar gravedad. En los casos leves sin falla orgánica, el paciente se comporta como un abdomen clínico y se maneja de forma conservadora. Pero cuando aparece una falla orgánica persistente o complicaciones locales, como una necrosis infectada, el cuadro deja de ser clínico y pasa a un escenario que puede ser potencialmente quirúrgico o intervencionista. Tenemos el CIRF, nos permite identificar una respuesta inflamatoria sistémica. Si es negativo, el dolor abdominal suele corresponder a un abdomen clínico, mientras que si es positivo, especialmente asociado a síntomas abdominales, aumenta la sospecha de un proceso intraabdominal significativo que puede ser quirúrgico. Y el QSOFA evalúa gravedad en el contexto de sospecha infecciosa. Un puntaje bajo permite continuar con un manejo clínico, pero si tiene 2 puntos o mayor, sugiere una sepsis y obliga a considerar un foco abdominal quirúrgico hasta demostrar lo contrario. El Mannheim Peritonitic Index se utiliza cuando ya existe una peritonitis, por lo que el abdomen quirúrgico es desde el diagnóstico. Su valor está en la estratificación. Puntajes bajos indican una peritonitis localizada, mientras que puntajes altos sugieren una peritonitis grave con falla orgánica y necesidad de cirugía urgente. Está el Boy Score, que se aplica en úlcera perforada ya diagnosticada. Esto no decide si operar, sino el riesgo del paciente al ser operado. A mayor puntaje, mayor mortalidad quirúrgica. Y el Apache 2, que mide gravedad sistémica. Un puntaje bajo se asocia a abdomen estable o clínico, mientras que un puntaje alto indica compromiso fisiológico severo y con posible necesidad de UCI y manejo quirúrgico según la causa. Bien, entonces ahora vamos a hablar de algunas patologías del manejo médico o manejo conservador del abdomen agudo, que básicamente, como ya mis compañeros lo han dicho en reiteradas veces a través de la presentación, se indica principalmente para pacientes hemodinámicamente estables que no tienen signos de irritación peritoneal ni datos de sepsis. Entonces, para empezar, es importante, este es el manejo de base, van a poder notar que a medida que vamos viendo las distintas patologías más frecuentes del abdomen agudo, con manejo conservador o médico, se basa en estos pilares y que no es el manejo médico no es definitivo, sino que es más que nada dinámico y de estabilización del paciente y requiere una evaluación constante para ver si la patología no cambia de manejo médico a manejo quirúrgico. Entonces, como manejo inicial de base para todas las patologías, lo primero es la evaluación del paciente, el ABCD, luego colocar al paciente en ayuno para evitar cualquier tipo de complicación. La fluidoterapia es muy importante, intravenosa, se utilizan cristaloides con el objetivo de mantener una presión arterial media mayor o igual a 65 mililitros de mercurio y también una diuresis mayor o igual a 0,5 mililitros por kilogramo por hora. Si el paciente tiene mucho dolor, se le puede optar por dar AINES y si no lo tolera, entonces se le da la opción de los opioides, antieméticos en caso de que tenga vómitos, en caso de que tenga, una vez se le hayan hecho los laboratorios, tenga los electrolitos en valores anormales, se les puede corregir. Y obviamente mientras estamos manejándolos, se le pide laboratorios, como ya mi compañero lo mencionó, como el VHC, electrolitos, la prueba de función hepática, amilasa lipasa, lactato, que nos indica, es un indicador muy importante el lactato para evaluar si el paciente pasa de manejo médico a manejo quirúrgico, porque nos estaría hablando de llegar a sepsis. Y las imágenes que ya mencionó mi compañero. Siguiente. Entonces, para empezar, la primera
patología que vamos a hablar, la pancreatitis aguda, es un ejemplo muy conocido o clásico de abdomen agudo no complicado. Ya saben, la fisiopatología es básicamente la activación intrahepática de las enzimas de las proteasas, que eso lleva a la autodigestión pancreática y ocasiona una respuesta inflamatoria sistémica. ¿Cuál es su manejo? Bueno, fluidoterapia agresiva con lactato Ringer, se le da opioides para la analgesia y es importante aquí recalcar que la nutrición enteral debe empezarse antes de las 24 o 48 horas, ya que se ha visto que disminuye la mortalidad y la gravedad debido a que cuando tenemos un paciente con pancreatitis aguda, lo que sucede es que hay una respuesta inflamatoria. Esto ocasiona, tenerlo en ayuno, ocasiona baja perfusión intestinal, lo que puede ocasionar una translocación bacteriana que nos puede llevar a sepsis e infecciones. Entonces se ha visto que incluir la nutrición enteral a las 24 o 48 horas temprano disminuye ese riesgo de sepsis. Entonces no debemos dar antibióticos a todas las pancreatitis. Solo hay que dar antibióticos si la pancreatitis tiene signos de necrosis, y si es de origen biliar la pancreatitis se debe recomendar hacer una CEPRE. Entonces tenemos estos dos scores que les traje aquí, que es el BISAP y los criterios de Ransom. Estos scores son para evaluar al paciente, para ver cómo evoluciona, y nos dicen, dependiendo de cómo salgan, la mortalidad y la gravedad de la pancreatitis, a ver si no se transforma en una pancreatitis de manejo quirúrgico. Siguiente. La gastritis o la úlcera péptica también, en el servicio de urgencias, apenas el paciente llega, se le da omeprazol, puede ser 40 miligramos intravenosos o Biora cada 24 horas. Si la etiología de la úlcera péptica o la gastritis es por Helicobacter pylori, se le debe tratar a la paciente con erradicación de la tripeterapia, inhibidores de la bomba de protones, amoxicilina, claritromicina por los 14 días. Se debe suspender los AINES porque ya sabemos que los AINES ocasiona que se pierda la protección del- de, la- de las células del epitelio estomacal. Y si hay hemorragia, entonces se le debe dar un inhibidor de la bomba de protones en bolo, más en una infusión, para bajar la hemorragia, ¿no? Entonces, en obstrucción intestinal, cabe recalcar que debe ser una obstrucción intestinal no complicada, y para no ser complicada la obstrucción intestinal, el paciente no debe tener ni estrangulación ni isquemia, que la isquemia es un dolor desproporcionado por el aumento y puede haber un aumento de lactato en los exámenes, ni peritonitis. Entonces, a estos pacientes con una obstrucción intestinal no complicada, los ponemos en ayuno, se le coloca una sonda nasogástrica, le damos líquidos para corregir y corregimos los electrolitos y le damos vigilancia. Siguiente. Ok, entonces en la diverticulitis no complicada, es importante mencionar que dentro de la diverticulitis no complicada se puede tomar con la clasificación de Hinchey, que la tenemos aquí al lado, del 1A a la 1B, pero la 1B siempre y cuando no sobrepase mayor de 2 centímetros, debido a que si sobrepasa más de 2 centímetros ya es un manejo quirúrgico. Entonces, ¿cómo se maneja? Hay dos maneras. Se puede manejar ambulatorio o se puede hospitalizar. Ambulatoriamente le das antibióticos, ya sea amoxicilina, clavulonato o ciprofloxacino, metronidazol. Le colocas una dieta líquida a progresión del paciente, o sea, empiezas con líquidos y luego ya más adelante vas con sólidos, y se le da analgesia. Y también hay que evitar el uso prolongado de los AINES, por lo que les comenté de que pierde la capa protectora del epitelio gástrico. ¿Cuándo se hospitaliza? Cuando el dolor es intenso, el paciente tiene fiebre, cuando tiene comorbilidades agregadas a la diverticulitis y cuando el paciente es inmunosuprimido. Siguiente. Con el cólico renal o la litiasis, es importante que la fisiopatología de esto es básicamente, hay una obstrucción del uréter, o sea, aumenta la presión y hay distensión que ocasiona el dolor, ¿no? Entonces, para esto el manejo es la analgesia. Principalmente, la primera línea son los AINES como el diclofenaco, pero si el paciente es refractario a esos AINES, entonces se le coloca una opción de opioide. La tamsulosina puede ayudar con cálculos que son menores a 10 milímetros.
Y es importante aquí y que se lo lleven a casa que la hidratación excesiva, porque es una mala idea que está, no hace que el paciente expulse el cálculo más rápido. Hay que recordar que cuando el cálculo está en el uréter, es un sistema cerrado. Entonces, por más que el paciente tome agua, lo que va a suceder es que va a generar más orina, lo que hace que el uréter se empiece a distender más porque el cálculo no lo va a dejar pasar. Entonces, no hay que hidratar excesivamente a un paciente con litiasis renal. Siguiente. Bueno, ahora le voy a hablar de las principales causas de abdomen agudo quirúrgico, enfocándome en las más frecuentes. Y bueno, comenzamos con la apendicitis, que es la causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico. Básicamente se produce por una obstrucción luminal, generalmente por un fecalito, lo que lleva a una inflamación, isquemia y posible perforación. Clínicamente, lo que es clave es el dolor migratorio de periumbilical a la fosa ilíaca derecha, que usualmente es acompañado de anorexia, de náuseas, de fiebre. Y hoy en día es importante que el diagnóstico en adultos se confirma por tomografía computarizada, que tiene una alta sensibilidad y especificidad. En cuanto al manejo, el estándar sigue siendo la apendicectomía laparoscópica, aunque hay casos seleccionados no complicados donde se puede considerar un manejo antibiótico. Una perla para llevar a casa es que el riesgo de perforación aumenta significativamente después de 48 a 72 horas de evolución. Siguiente. Después vamos con la colecistitis aguda, que ocurre por obstrucción del conducto cístico, casi siempre por cálculos. El cuadro típico va a ser un dolor en el hipocondrio derecho, con signo de Murphy positivo y fiebre. Y pues la ecografía es el estudio inicial de elección. Según las Tokyo Guidelines, la severidad se puede clasificar en leve, moderada y severa, lo cual guía el manejo. Y es muy importante que la evidencia actual recomienda colecistectomía laparoscópica temprana, dentro de las primeras 72 horas, ya que esto reduce las complicaciones y la estancia hospitalaria. Siguiente. Ahora vamos con la diverticulitis, que afecta principalmente el colon sigmoide. Se presenta con dolor en la fosa ilíaca izquierda, fiebre, leucocitosis, y el diagnóstico se confirma con tomografía computarizada también. Aquí es clave mencionar la clasificación de Hinchi. Como dijo mi compañero anteriormente cuando estaba hablando del manejo médico, él ya habló de 1A y 1B. Entonces, acá en la parte quirúrgica vamos del Hinchi 2 para abajo. En el Hinchi 2 hay un absceso a distancia y el tratamiento es un drenaje percutáneo. El Hinchi 3 hay peritonitis purulenta y ya este sí hay indicación de cirugía. Hinchi 4 hay peritonitis fecal y también hay cirugía, pero cirugía urgente. Hoy en día no toda diverticulitis requiere antibióticos, especialmente en los casos leves no complicados. Siguiente. Ahora la úlcera péptica perforada. Ya mi compañero Roderick habló de la úlcera péptica. Ahora vamos a hablar de la perforada. Es una causa clásica de abdomen agudo con peritonitis. Se produce por perforación de la pared gástrica o duodenal, lo que permite la salida del contenido ácido al peritoneo. El paciente presenta un dolor súbito, intenso, con un abdomen rígido en tabla, y el diagnóstico se confirma con neumoperitoneo en una imagen. El manejo de cirugía urgente, generalmente con un cierre con parche de piplón, más antibióticos e inhibidores de la bomba de protones. Y la mortalidad aumenta significativamente si la cirugía se retrasa más de 24 horas. Siguiente. Luego, la obstrucción intestinal. La causa más frecuente son las adherencias o bridas postquirúrgicas y el cuadro incluye un dolor tipo cólico, vómitos, distensión abdominal, ausencia de evacuación. Y la tomografía computarizada no solo confirma el diagnóstico, sino que identifica signos de complicación, como la isquemia. El manejo inicial usualmente es conservador, con líquidos intravenosos, corrección electrolítica y sonda nasogástrica. Pero cuando hay signos de alarma, como fiebre, leucocitosis, acidosis, dolor continuo, que sugieren isquemia, entonces se hace cirugía urgente. Siguiente.
Ok. Isquemia mesentérica. Esta es una de las causas más letales y puede ser por embolia, por trombosis o por bajo flujo. El hallazgo clásico es un dolor desproporcionado al examen físico, especialmente en las fases tempranas. El diagnóstico se hace con un angio-CT y el manejo es una revascularización urgente, ya sea quirúrgica o endovascular. La mortalidad puede superar el 60%, principalmente cuando hay retraso diagnóstico. Siguiente. Otra causa es el aneurisma aórtico abdominal roto, que es una emergencia vascular crítica. La triada clásica incluye dolor abdominal o lumbar, hipotensión y masa pulsátil, aunque no siempre está completa la triada. Si el paciente está inestable, va a ir directo al quirófano. Si está estable, se puede confirmar con un CT. Y pues la mortalidad global es extremadamente alta, incluso con tratamiento. Siguiente. Y vamos a las últimas dos, que son el embarazo ectópico roto y la torsión ovárica. El embarazo ectópico roto siempre debe considerarse en mujeres en edad fértil. Usualmente se presenta con dolor abdominal, amenorrea y sangrado vaginal. El diagnóstico se hace con la beta-HCG y añadido a una ecografía transvaginal. Si hay inestabilidad hemodinámica, se debe hacer cirugía inmediata. Y en la torsión ovárica se produce por rotación del ovario, comprometiendo el flujo vascular. Clínicamente va a haber un dolor súbito, intenso, unilateral, y el diagnóstico se hace a través de Doppler, aunque el flujo normal no descarta la torsión. Y el manejo es una laparoscopía urgente para preservar el ovario. Y pues básicamente en conclusión, el abdomen agudo quirúrgico requiere un alto índice de sospecha, un apoyo en imágenes, en decisiones rápidas, ya que el tiempo es muy importante y impacta directamente en la supervivencia del paciente. Bueno, cuando hablamos de abdomen agudo, hay varios errores que se repiten muchísimo en lo que es la práctica clínica. Y bueno, el primero y el probablemente más importante es retrasar pues la valoración inicial. A veces pues el médico enfoca lo que es, se enfoca mucho en lo que es el dolor, dejando de lado pues lo básico como lo puede ser la evaluación de la vía aérea, la respiración y circulación. Y en estos pacientes pues hay que tener claro que primero hay que estabilizarlos y después se profundizaría en lo que es el diagnóstico y no pues de forma contraria a esto, ¿no? Otro error que es frecuente es basado en la historia clínica, que muchas veces nos hacen las preguntas clave. Como lo puede ser, cómo empezó el dolor, si fue súbito, si es progresivo, si ha migrado, la intensidad o síntomas acompañantes a este. Y creo que algo que también es muy importante en este punto, especialmente en las mujeres, es que no preguntamos pues cuándo fue o cuándo es la última menstruación de estas, porque podríamos pasar por alto un embarazo ectópico. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al examen físico, también se cometen fallas, por ejemplo, no infeccionar antes de palpar o no buscar signos peritoneales, signos como lo son el McBurney, el Blomberg, el Murphy o el SOAS, son fundamentales y pueden pues orientar mucho a lo que puede ser un diagnóstico diferencial. Entonces, con respecto al punto 4, administrar analgésicos, pues hay un mito antiguo que todavía se ve que dicen que no hay que dar analgésicos porque pueden mascarar el cuadro, pero ya eso pues no es correcto y hoy sabemos que sí se deben dar analgésicos y el dolor debe manejarse. Siguiente. Otro punto clave, pues, es recordar que no todo dolor abdominal es abdominal como tal, sino que hay patologías extraabdominales que pueden presentarse así como un infarto, una neumonía basal, una cetoacidosis diabética, crisis drepanocítica, torsión testicular, entre otras. También pasa que se piden demasiados estudios innecesarios, lo que retrasa, pues, lo que es la cirugía, esperando resultados. Pero cuando la clínica es clara, por ejemplo, un abdomen rígido o signos de peritonitis, la decisión es quirúrgica y pues obviamente aquí la clínica mandaría y no habría que pues retrasar con estos laboratorios extras, por así decirlo. Siguiente. Interpretación mal de los laboratorios. Hay muchos errores
pensar que los leucocitos, por ejemplo, son normales descartando algo grave o confiar demasiado en lo que es la milasa o la lipasa. Y algo básico que no se debe olvidar es pedir pues la VHG en mujeres de edad fértil. En cuanto a lo que son las imágenes o rayos X, hay que elegir bien, ya que no todo es radiografía. Por ejemplo, en colecistitis el estudio inicial sería pues el ultrasonido, en la litiasis renal lo ideal sería un TAC sin contraste. Entonces, podemos utilizar otro tipo de imágenes para, pues dependiendo de lo que tengamos en mente, ¿no? Otro error importante es no iniciar la reanimación hídrica temprano, creo que ya lo hemos dicho varias veces en la charla, y muchos pacientes llegan pues deshidratados o sépticos y eso hay que corregirlo desde el inicio. Siguiente, por favor. También está el manejo de antibióticos, no iniciarlos cuando hay sospecha de una infección grave eh, o usar como cobertura insuficiente en casos como una perforación intestinal o una apendicitis complicada. Además, no colocar sonda nasogástrica cuando está indicada como en una obstrucción o en vómitos persistentes puede empeorar la distensión y pues aumentar el riesgo de broncoaspiración. Siguiente. En pacientes graves tampoco se debe olvidar la sonda vesical porque nos permite monitorizar la diuresis y evaluar pues la perfusión renal. Y finalmente, algo clave en cirugía es no retrasar pues la interconsulta quirúrgica, ya que aquí el tiempo es órgano y pues para cerrar hay que tener mucho cuidado con los pacientes, especialmente que son embarazadas, como ya dije anteriormente, los diabéticos, también mencioné anteriormente por qué, inmunosuprimidos. Siguiente. Ok, a continuación vamos a hablar sobre el algoritmo de decisiones cuando cuando tenemos que identificar si es un abdomen agudo o es un abdomen agudo no quirúrgico. Entonces, iniciamos con una valoración inicial, nos hace un triaje y estabilización. Entonces ahí es importantísimo que iniciemos una anamnesis y exploración física, como dijeron mis compañeros, para evaluar el estado general, el nivel de conciencia y fundamentalmente las constantes vitales. Chicos, es imprescindible que toda constante vital esté consignada con su valor numérico correspondiente. Es necesario que sepamos cuáles son los valores numéricos de cada una y no solamente consignar como valores constantes porque eso no nos dice nada. Entonces, también tenemos que realizar medidas de soportes inmediatas, como dijo mi compañero. Si hay signos de gravedad, iniciar resucitación con seroterapia inmediatamente, analgesia, que como ya dijimos, eso no enmascara la irritación peritoneal, y considerar una zona nasogástrica o antibiótico si hay sepsis. Ahora, si hay una bifurcación crítica, ¿cómo debe estar el paciente? Lo dividimos en paciente inestable o paciente estable. Si el paciente está inestable o con una impresión de gravedad, ya sea que presente un shock refractario, hipotensión, taquicardia marcada o signos de peritonitis generalizada, la acción a realizar es una laparotomía inmediata. Excepción, solamente se puede retrasar la cirugía si el tiempo mínimo necesario para intentarlo es realizar una estabilización hemodinámica preoperatoria. Entonces, si hay una sospecha de emergencia vascular, ya sea por un aneurisma de aorta roto, se procede a una cirugía emergente de una vez. Entonces, si el paciente está hemodinámicamente estable, las condiciones de este deben ser paciente y se dispone de tiempo para realizar un estudio reglado para aclarar cuál es el cuadro. Entonces, debemos realizar ya cuando está hemodinámicamente estable, como dijimos, las pruebas complementarias, una analítica completa, pruebas de imágenes para que podamos identificar, ya sea una radiografía de tórax y una de abdomen, para ver si hay un neumoperitoneo o algún tipo de obstrucción, una ecografía o una tomografía. Entonces, en la decisión final ya está, si cuando ya hemos determinado si el tratamiento es médico versus el tratamiento quirúrgico, en el tratamiento médico se opta si las pruebas sugieren que el paciente puede responder a los fármacos. Esto puede ser por pancreatitis aguda, salvo que tenga una complicación específica en una diverticulitis aguda no complicada o enfermedad inflamatoria pélvica. Entonces, si el tratamiento es quirúrgico, entonces este se puede dividir según la premura. Si es una urgencia no diferible,
la que dijimos anteriormente, isquemia intestinal aguda, una peritonitis difusa, una perforación de víscera hueca o una hernia estrangulada. Y urgencias diferibles que se pueden realizar en unas horas, puede ser una colecistitis aguda, una apendicitis no complicada o una hernia encarcerada. Entonces, como perla para esta toma de decisiones, es que ante un abdomen agudo con irritación peritoneal, si el cuadro persiste y las pruebas no son concluyentes, la indicación siempre debe ser una laparotomía exploratoria. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es la parte de los casos clínicos. Vamos a estar viendo dos casos clínicos. El primero tenemos a un masculino de 39 años, sin antecedentes patológicos conocidos, quien acude al servicio de urgencias por un cuadro de dolor abdominal de alrededor de 24 horas de evolución, de inicio súbito, que se localiza en epigastrio y se irradia hacia la espalda, el cual el paciente asocia a múltiples episodios de náuseas y vómitos. El paciente refiere un aumento progresivo del dolor posterior a la ingesta de alimentos, que no se alivia con cambios de la postura. En cuanto a antecedentes quirúrgicos, pues niega y tampoco refiere a algún trauma reciente. Al momento de la evaluación inicial del paciente, se presenta hemodinámicamente estable, está consciente, orientado y álgico. En cuanto al examen físico, lo relevante, el abdomen está con ruidos hidraéreos positivos, blando y depresible, pero sí refiere un dolor marcado a la palpación en el epigastrio. No presenta defensa o rebote y tampoco presenta rigidez generalizada. Como dije anteriormente, el resto del examen físico estaba dentro de los parámetros normales. Siguiente. Ahora, si alguien quiere participar, ¿qué examen le mandarían? ¿Algún examen de laboratorio? Hemograma y química. Sí, exactamente. Siguiente. A cualquier paciente se le debería pedir un hemograma, es lo mínimo, pero también porque de manera, siguiendo el algoritmo, lo menos invasivo van a ser pruebas de laboratorio y siempre queremos ver un hemograma, la química para ver cómo están los electrolitos del paciente, cómo está su hemoglobina, para ver si hay marcadores de inflamación, etcétera, etcétera. En cuanto a nuestro paciente, los laboratorios que reportaban el caso clínico tenía un VHC con hemoglobina normal, hematocrito ligeramente disminuido y lo único a destacar en el hemograma era una leucocitosis de 14 con predominio neutrofílico. En cuanto a la química sanguínea, no tenía ningún desequilibrio electrolítico, su creatinina estaba dentro de los valores normales, la gasometría dentro de los parámetros normales. Las enzimas pancreáticas eran lo mayor a destacar, ya que presentaba una amilasa sérica de 1937, que es más de 3 veces por encima del valor normal. Ahora, al paciente también se le habían pedido pruebas de función hepática como AST, ALT, GGT. Sin embargo, el caso reporta que todos están normales, así que no tenemos valores exactos. Ahora, siguiente. Teniendo en cuenta la clínica más estos laboratorios, ¿alguien piensa cuál podría ser una posible causa? Pancreatitis por la amilasa por encima de 3 veces el valor normal. Exacto, exactamente. Siguiente, por favor. Entonces, hasta el momento estamos con la sospecha principal de una pancreatitis, por lo cual si nos matriculamos con ese diagnóstico, nos iríamos por un abdomen agudo no quirúrgico. Ahora, ¿qué elementos nos orientan hacia esto? Tenemos un dolor epigástrico que se irradia espalda, que es un dolor muy característico de la pancreatitis. Tenemos vómitos sin datos obstructivos francos que nos hagan pensar que los vómitos están asociados a una posible causa de resolución quirúrgica. El paciente no presenta irritación peritoneal, está hemodinámicamente estable y los marcadores bioquímicos, en especial la amilasa, estaban compatibles con una inflamación pancreática. Ahora, continuando, se le realiza al paciente un estudio, que el gold estándar pues sería el caso de este paciente, un CAT abdominopélvico con contraste.
en un corte axial transversal. Ahora, lo que se encontró en este paciente fue un aumento difuso del tamaño del páncreas, con unos contornos mal definidos de manera heterogénea al ver el mismo parénquima. Y también se identifica un poco de infiltración de la grasa peripancreática. Entonces, estos hallazgos tomográficos lo que hacen es apoyar nuestra sospecha, es más, confirman nuestra sospecha de una pancreatitis aguda. Siguiente. En cuanto a cómo vamos a categorizar a este paciente, como mencionó mi compañera anteriormente, existen varios criterios que se pueden utilizar para clasificarlo. Tenemos los criterios Atlanta, los criterios de BISAP, criterios Apache 2. En cuanto a los diferentes, pues nuestro paciente cumplía con una pancreatitis moderadamente severa. En cuanto a los criterios de BISAP, solamente cumplía con 2 puntos, así que la mortalidad estimada era bastante baja. En los criterios de Apache 2 cumplía también, estaba dentro de los 2 puntos, así que está en la categoría de 0 a 4, con una mortalidad hospitalaria estimada de 4%. Entonces, este paciente no es un paciente grave, ni un paciente que tenga signos de necrosis o complicaciones que nos vayan a llevar a un manejo quirúrgico, por lo cual podemos decir que el manejo de este paciente va a ser médico. Siguiente. Entonces, el manejo médico principalmente va a ser en un ayuno absoluto, seguido de nutrición parenteral temprana apenas el paciente tolere, hidratación intravenosa agresiva, analgesia, monitoreo hemodinámico continuo, pues para vigilar que nuestro paciente no se inestabilice, vigilancia de las enzimas y de la misma clínica de manera seriada, y se puede pedir una tomografía de seguimiento o una reevaluación por imagenología a lo largo del tratamiento. Siguiente. Ahora, tenemos el segundo caso clínico. En este caso vamos a ver a un paciente masculino de 24 años de edad, sin antecedentes personales patológicos importantes, quien acude a urgencias por un cuadro clínico de 24 horas de evolución, caracterizado por un dolor abdominal de inicio súbito que se localiza en cuadrante inferior izquierdo, es progresivo, continuo, y también el paciente lo asocia a náuseas y anorexia, es decir, falta de ganas de comer. En cuanto al examen físico, el paciente también se encuentra hemodinámicamente estable, igualmente orientado, pero refiere dolor, está álgico. En cuanto al examen abdominal, tiene ruidos hidraaéreos presentes, el abdomen está blando y depresible, pero tiene dolor a la palpación profunda en la fosa ilíaca izquierda, sensibilidad abdominal localizada en el cuadrante inferior izquierdo y tiene signo de rebote positivo en hemiabdomen inferior izquierdo. El resto del examen físico está completamente dentro de los parámetros normales. Vamos a continuar, por favor. ¿Alguien tiene una sospecha hasta este momento? ¿Qué piensan que podría ser? Bueno, podríamos pensar quizás en una diverticulitis por la localización del dolor. Es una de las causas más comunes de dolor en fosa ilíaca izquierda, así que quizás quedaríamos con eso hasta el momento como de nuestra principal sospecha. Siguiente. Ahora, se le pidió, como dijimos en el caso anterior, hemograma, química, marcadores inflamatorios. En cuanto al hemograma, lo único alterado era también una leucocitosis con neutrofilia de 91%. La química estaba completamente dentro de los parámetros normales y dentro de los marcadores inflamatorios se le pidió al paciente una proteína C reactiva que salió elevada en 7.45. Entonces, esto más la leucocitosis nos indica que hay un proceso inflamatorio el cual debemos investigar su causa. Hasta el momento todavía nos estamos apoyando en el posible diagnóstico de una diverticulitis porque tiene la clínica y también tiene exámenes de laboratorio que nos podrían hacer pensar en eso. Siguiente. Ahora, al paciente se le pidió un CAT. Inicialmente se le había pedido un ultrasonido también, sin embargo en el ultrasonido no se encontró nada clínicamente relevante, así que se decidió hacer el CAT.
en cuanto a lo que observamos aquí, se observó un conglomerado inflamatorio en lo que es en mi abdomen inferior izquierdo, con extracción de la grasa adyacente. Y el apéndice, según el CAT, estaba ligeramente aumentado de tamaño, con paredes engrosadas y cambios inflamatorios, compatible con una apendicitis aguda de localización izquierda. Ahora, esto es lo raro, porque el apéndice no está normalmente del lado izquierdo, está del lado derecho. Sin embargo, eso era lo que describía el CAT. Posteriormente, entonces, al sospechar por el CAT que hay una inflamación del apéndice, aunque no está del lado de que es, pues el manejo que se decide realizar es un manejo quirúrgico. Siguiente. Hasta el momento, evaluando ya con el CAT, pues se replantea el diagnóstico de una posible apendicitis con un apéndice en una localización atípica. Los criterios diagnósticos actualmente utilizados son los de la Guía de Jerusalén de la Sociedad de Cirugías de Urgencias. En cuanto a con qué cumplía el paciente, teníamos un dolor característico que era de inicio súbito. En este caso, localizan cuadrante inferior izquierdo, progresivo y continuo. Habían síntomas gastrointestinales asociados. Idealmente, según las guías de Jerusalén, habría irritación peritoneal localizada, en este caso, o sea, habría en fosa ilíaca derecha. Sin embargo, el paciente lo presentaba en fosa ilíaca izquierda. Tenemos la respuesta inflamatoria, que es la leucocitosis, y tenemos la imagen sugestiva, a pesar de que la ubicación no era la adecuada, lo que es la estriación de la grasa y el derrame periapendicular, sí cumple con estos criterios. Siguiente. Ahora, una escala que se mencionó bastante útil para el diagnóstico de la apendicitis aguda es la escala de Alvarado. Idealmente, si este paciente hubiese presentado esos síntomas, pero en fosa ilíaca derecha, hubiese cumplido con 8 de los 10 criterios de la escala de Alvarado, significando que hay una muy alta probabilidad de que este paciente tiene una apendicitis aguda. Sin embargo, ¿qué pasa? En nuestro paciente, siguiente por favor, en nuestro paciente, estos criterios no los cumple en la fosa ilíaca derecha, sino en la fosa ilíaca izquierda, por lo cual la escala de Alvarado pierde sensibilidad y nuestro paciente técnicamente solamente cumple con 4 de 10 criterios, disminuyendo la probabilidad de una apendicitis. Entonces, en este paciente, la escala de Alvarado no hubiese tenido la mayor sensibilidad y hubiese minimizado la probabilidad del diagnóstico de lo que en verdad tenía, lo cual podría haber prolongado su tratamiento. Siguiente. Ahora, como dije anteriormente, debido al examen y al informe del CAT, se decidió realizar el manejo quirúrgico con el diagnóstico de la apendicitis. Se realizó una apendicectomía laparoscópica y entonces, de manera intraoperatoria, encontraron una malrotación intestinal congénita que desplazaba el ciego y el apéndice hacia el hemiabdomen izquierdo. Esto era lo que entonces explicaba por qué el apéndice se encontraba ubicado en esta posición. Como dije anteriormente, esto es una localización atípica y entonces se apoyaba en por qué toda la clínica estaba del lado contrario al que uno normalmente lo esperaría. Al realizar la cirugía se identificó el apéndice agudamente inflamado, no estaba perforado, se realizó la resección laparoscópica y no hubo mayor complicaciones. Entonces, aquí vimos dos casos bastante comunes, uno de un abdomen agudo no quirúrgico y uno de un abdomen agudo quirúrgico. Y como último punto, pues siempre recordar que la presentación atípica no excluye el diagnóstico, sino que exige ampliar el razonamiento clínico. Es decir, por más que la presentación de una patología sea muy parecida en muchos pacientes, nunca debemos sesgarnos ante un solo diagnóstico. Siempre debemos sospechar múltiples causas y entonces irnos guiando a cuál sería el diagnóstico más probable, porque nuestro sesgo entonces puede afectar el tratamiento y la evolución de nuestros pacientes. Entre las conclusiones, pues tenemos aquí escrito que el abdomen agudo representa un síndrome clínico de alta complejidad que exige una labor de
pues integral, sistemático y oportuno. Su adecuada clasificación, comprensión, fisiopatología y reconocimiento etiológico permiten orientar a un diagnóstico desde la historia clínica, el examen físico y el apoyo de herramientas complementarias como laboratorios, estudios de imagen y escalas de evaluación clínica. La integración de todos estos elementos facilita identificar la causa subyacente, establecer la gravedad del cuadro y definir el tratamiento más adecuado de forma temprana. El manejo del abdomen agudo debe basarse pues, en una toma de decisiones dinámica, diferenciando oportunamente a aquellos pacientes que requieren manejo médico de aquellos que necesitan intervención quirúrgica urgente, siempre priorizando pues, la estabilidad, la hemodinámica y la prevención de complicaciones. Asimismo, reconocer y evitar errores frecuentes en su abordaje como retrasos diagnósticos o terapéuticos. Y es fundamental para pues, mejorar el pronóstico. En conjunto, pues un enfoque clínico estructurado apoyado por algoritmos de decisión y aplicado a escenarios reales, optimizando la atención y reduciendo la morbimortalidad asociada a esta condición. Y la bibliografía. Gracias. Más bibliografía. Gracias. Pueden quitar la presentación para poder verlo ustedes. Ok, miren, primero, felicitarlos porque han hecho una gran exposición de cada tema que tiene que ver con el abdomen agudo. Lo primero que le voy, yo le hice apunté algunas cosas ahí cada vez que alguien estaba hablando, pero antes de eso, lo primero que le voy a decir es que lo más importante de esto es que vean pacientes. Ustedes, para llegar a ese grado de experticia, donde viendo el paciente puede decir, algo no me gusta de esto, o sea, algo está mal. Y te pueden decir, no, pero es que ya le hicieron, no, pero algo está mal, él no se ve de esta forma. Entonces, eso lo consigues viendo pacientes. Tienes que ver los pacientes, tienes que tratar de hacer las correlaciones con todo lo que dijeron y con lo que estás viendo de los pacientes. Siempre les han dicho que el paciente es el mejor de los libros y eso es cierto. O sea, cuando ven el paciente y ven lo que dicen los libros, ahí se van a dar cuenta de que hay algunas diferencias, algunas variantes que te pueden hacer en un momento dado hasta dudar de lo que está sucediendo o dudar de lo que estás viendo por lo que has adquirido en todos estos tiempos de trabajo. Entonces les voy a tocar algunos temas ahí rapidito. Cuando hablaron pues de la clasificación de Christman, sí, es una clasificación bien importante porque ahí están casi todas las causas del abdomen agudo quirúrgico. Pero antes que lleguemos a eso, les quiero decir que no es lo mismo decir que un paciente con abdomen agudo que un paciente con dolor abdominal agudo. El dolor abdominal agudo es un dolor intenso de corta duración. No todos los pacientes con dolor abdominal agudo tienen un abdomen agudo. En caso contrario, todos los pacientes con abdomen agudo tienen un dolor abdominal agudo. Entonces, hay algunos términos que generalmente en los cuartos de urgencia los médicos generales lo manejan como si fueran sinónimos y no son tan así sinónimos. Y como bien dijeron y describieron, en el abdomen agudo, además del dolor abdominal agudo, están los signos de irritación peritoneal y está la parte de que tiene que hacerse un diagnóstico precoz porque esto produce mortalidad. Aproximadamente el 10% de los pacientes que llegan al cuarto de urgencia son dolores abdominales. Pero para que termine un abdomen agudo, esto es como más o menos el 3% de aquello, ¿no? Entonces, eso en cuanto a eso. En cuanto
A la fisiopatología, por ejemplo, le puedo decir, esto, mira, esto es, pero bastante importante que lo entiendan, o que lo comprendan, y lo sigan leyendo, porque a veces cuando uno lee varias veces, que entonces empieza a entender un poquito más a profundidad los temas. Entonces, aquí lo importante es que sepan en el peritoneo está el peritoneo visceral y el peritoneo parietal. ¿Okay? Como bien dijeron, el peritoneo visceral es el que recubre todas las vísceras. El parietal es el que está en la pared abdominal. Entonces, los receptores de cada peritoneo son distintos. El receptor del peritoneo visceral, tú puedes cortar el intestino, al paciente no le duele. Eso no le va a producir ningún dolor. Pero si tú lo traccionas, lo tuerces o lo distiendes, o se necrosa, ¿no? O se necrosa, eso sí produce dolor. Y ese dolor es un dolor mal definido y está ubicado según si es anterior, medio o posterior. Y eso nada más quiere decir que si esto es de la parte anterior, que generalmente es estómago, y la primera porción del duodeno, el dolor va a ser en el epigástrico. Y ahí se dan cuenta por qué los úlceras pépticas y este tipo de gastritis duelen en el epigástrico. Y si es en el intestino medio, el dolor se hace en el área donde está más o menos el ombligo, y si no, el intestino posterior, entonces es más abajo, por donde está la sínfisis pública. Y ese es un dolor mal definido y mal localizado, por todo lo que ustedes dijeron. Es el dolor de la obstrucción intestinal. En una obstrucción intestinal hay una obstrucción por la cual sea la causa, y eso produce una distensión. Eso produce el dolor, y el dolor no es localizable. Los pacientes te dicen, me duele por aquí, me duele más abajo. Y ahí con eso que dices, si es superior, medio o inferior, puede determinar más o menos de qué parte del intestino te está hablando el paciente. El dolor parietal, el dolor parietal es en la pared del abdomen. ¿Okay? Cuando alguna víscera dentro del abdomen se inflama demasiado y toca el peritoneo parietal, esa irritación del peritoneo localiza rápidamente el dolor al paciente. Y el paciente te lo localiza, te dice, me duele aquí. Y te lo dice con un dedo. Me duele aquí. Ese es el dolor, por ejemplo, de la apendicitis aguda, por ejemplo. Ahí entenderán por qué el dolor de la apendicitis aguda empieza en el mesogástrico como una cosa difusa y después se irradia a la fosa ilíaca derecha, porque empieza una obstrucción intestinal, igualito, una obstrucción de la luz del apéndice. El apéndice se dilata y el paciente, esa dilatación produce el dolor visceral. El paciente dice, me duele por aquí, me dolía por aquí, pero cuando el apéndice toca el peritoneo parietal, entonces lo localiza y dice, ahora me duele aquí. Me dolía por aquí, pero ahora me duele aquí abajo. Y lo señala con un dedo, aquí es donde más me duele. O sea, ahí entiende la fisiopatología de la gran mayoría de las inflamaciones que hay en el abdomen. Igualito que la diverticulitis, empezaba con una distensión y ahora localiza el dolor porque la inflamación tocó el peritoneo parietal, ¿no? Entonces eso es importante. El signo de la colecistitis aguda, el de Murphy, cuando ustedes lo hacen clínicamente, eso es porque cuando viene la inspiración, el diafragma baja y eso acerca la vesícula hacia el peritoneo parietal. Y cuando ustedes hunden el dedo, tocan la vesícula. Y eso produce la irritación y el paciente aguanta la respiración. Por eso es que se producen ese tipo de signos en el examen físico. Entonces, cuando hablaron de la evaluación clínica, mire, es sumamente importante en la evaluación clínica lo que es la localización del dolor. ¿A dónde le está doliendo, señor? Porque con eso determinan todo. Entonces, esto es aunado a la edad y el sexo del paciente. ¿Y por qué? Por ejemplo, el caso que
el caso que presentó la doctora hace poco. Dolor en la fosa ilíaca izquierda en un paciente de 24 años. Pensar en una diverticulitis es lo último que uno haría, porque las diverticulitis no se presentan a los 24 años. Generalmente se presentan después de los 50 años, cuando se han formado los divertículos en el cuerpo. Entonces, en ese caso, si ustedes ven o se imaginan anatómicamente qué puede haber en la fosa ilíaca izquierda, ustedes dirán, ahí está el sigmoides, ahí está el sigmoide, pues, para pensar en alguna patología del sigmoides, ahí está el ureter, en los hombres, en la mujer obviamente la trompa y el ovario. Si fuera mujer pensarían en algo rápidamente ginecológico, pero como no es mujer y era hombre, hubiera sido la tendencia en pensar de que se tratara de un cálculo renoureteral. Y probablemente le hubieran mandado un urocat y probablemente le hubieran dicho el urocat lo que tiene es una apendicitis aguda que está llegando al lado izquierdo. Entonces, pero no es lo primero que a uno se le viene a la cabeza. Entonces, igual es en todas las áreas del abdomen. Si ves en el lado derecho, la fosa ilíaca derecha, en el hombre solo está el ureter y el apéndice. Entonces, uno de los dos diagnósticos es, si es la mujer, entonces sí le tienes que agregar todos los diagnósticos ginecostétricos. Que entre los ginecostétricos, el más frecuente es la enfermedad pélvica inflamatoria. Y esa es la diferencia de que uno es quirúrgico, apendicitis aguda, y la enfermedad pélvica no lo es. Eso se trata médicamente. Entonces, con respecto a la historia clínica, miren, una cosa de cuando hablaron de los errores, lo que más, pero que más se equivocan las personas es en no hablar con los pacientes. No solamente con el paciente, sino con el familiar. A veces los pacientes, por el estado de su enfermedad, no dicen mucha información valiosa. Por ejemplo, el caso que presentó la doctora otra vez de la diverticulitis izquierda, de dolor en la fosa ilíaca izquierda, aquí en Panamá sucedió una vez. En la malrotación, el paciente lo que tenía era un situs inverso y vino con un dolor en la fosa ilíaca derecha, igualito con la apendicitis, dolor de fe, pero tenía 25 años. Y cuando habló con los familiares y le dijo que lo iba a operar, porque no sabía exactamente qué tenía, el familiar le dijo, no, que no lo iba a operar porque no sabía qué tenía y que no podía hacer más nada y que le iba a dar tratamiento médico. El familiar le dijo, doctor, él lo ve un doctor tal y ese doctor que es de medicina familiar le dijo que un día se iba a morir de apendicitis aguda porque él sufre de situs inverso, donde todos sus órganos están al revés, y que él se iba a morir de apendicitis aguda porque nadie va a pensar que tenía apendicitis aguda. Y eso llevó al doctor a llevarlo al salón de operaciones y hacerle la apendicectomía del lado izquierdo. En ese tiempo ya no se hacía la paroscopía todavía. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que hablar con los pacientes es sumamente importante para los antecedentes. Ahí perdemos mucha información. Esos antecedentes de arritmia, de cirugía que se le hicieron, son muy importantes para evaluar un paciente con abdomen agudo. En cuanto a los síntomas, hay entre los síntomas la famosa vómito y diarrea. Ustedes pueden como que asegurar muy bien que el paciente que empieza con vómitos y después tiene dolor, posiblemente no tenga un abdomen agudo, no tenga algo quirúrgico. Al revés, porque el paciente con un abdomen agudo quirúrgico empieza con el dolor y el dolor, dependiendo de la inflamación que tiene, le va a producir los vómitos. Entonces, esa historia de, no, yo empecé a vomitar y después sentí un dolor. Entonces, eso pareciera, si fuera quirúrgico, un Valory Waste, con uno de estos desgarros,
si es que lo tiene, eh, por la cantidad de vómito. Pero en el orden de los síntomas es importante. Como bien dijeron, la apariencia, cuando ves al paciente, o sea, nada más lo tienes que ver y tú sabes que tiene una fascia de dolor. O sea, le está doliendo. Y otro que no lo ves y bueno, no crees que tiene mucho dolor hasta que le hace el examen físico. Aquí, ¿qué más le apunté? En la palpación, importante, abdomen en tabla. Yo no sé si han visto alguna vez abdomen en tabla. El abdomen en tabla es como una tabla. Donde tocas está así mismo como tabla. Eso es un abdomen agudo quirúrgico. Hay que operar. Pocas veces, casi nunca, un abdomen agudo, un abdomen médico hace un dolor, un signo de irritación peritoneal como ese abdomen en tabla, ¿no? Lo que dijeron del VH. El VH sí nos ayuda mucho cuando hay leucocitosis, pero cuando no la hay, no descarta nada. O sea, no descarten ninguna infección dentro del abdomen porque los blancos están normales. Eso, en el 80% de las veces hay leucocitosis, pero en el 20% no la hay. Y eso no descarta la situación. Importante el lactato, evaluando un abdomen agudo, porque el lactato es sinónimo de hipoperfusión tisular. Y eso quiere decir que hay un shock y que las células están sufriendo. Y es por algo que debe ser investigado. Cuando toman una placa y ven aire libre subdiafragmático, no hay que dar más vueltas. Ese paciente es quirúrgico y hay que operarlo. ¿Eh? El ultrasonido es muy bueno, es muy bueno. No tiene una sensibilidad tan alta como la del CAT, pero es rápido, barato y lo pueden hacer ahí mismo, al lado de la cama del paciente o donde esté. Lo único del ultrasonido es que es operador dependiente, depende de quién hace el ultrasonido y si sabe hacer. Y la resonancia realmente la dejamos para los pacientes embarazados, como bien dijeron. Las clasificaciones se usan todas. Para los pacientes de apendicitis aguda, la Alvarado es la más utilizada. Ha demostrado que sí tiene buena correlación con los hallazgos de apendicitis aguda. Ustedes pueden tener un score de Alvarado por debajo de 4 y lo pueden mandar para la casa. Pueden decir, váyase para su casa. El que tiene entre 5 y 7, entonces a ese tú le dices, ¿sabes qué? Te voy a hacer un examen adicional, te voy a hacer un CAT o un ultrasonido porque aquí hay dudas. El que tiene 8, 9 y 10, ese tiene apendicitis aguda. Ese ni siquiera debería ir a un estudio adicional, excepto si fuera mujer. Si fuera mujer, hagan el estudio adicional porque puede hacer esto. Entonces, la edad, el sexo y la localización, eso es muy importante. Y ubíquense siempre en el cuadrante donde están. ¿Qué hay ahí? Ahí hay esto. Toda esa cosa puede ser. Entonces, empiezas a descartar según edad. Ella no está en la edad para tener esto. Sexo, puede estar en ambos sexos. Esto es solo de la mujer, así que el hombre no puede tener esto. Y entonces la localización donde está. Después hablaron de puntos específicos de cada una de las patologías. No voy a entrar en ellas, que son, eso depende de cada patología, pero sí las describieron muy bien sin ningún. El doctor que mencionó de los errores, muy bueno, porque esos son la gran mayoría de los errores que se cometen en los cuartos de urgencia son esos, y ahí está la historia como les dije. A ver, yo les iba a hablar de una cosa aquí que era importante. Cuando hablaron de la inestabilidad de un paciente, no sé. Yo les quiero decir, por ejemplo, ustedes ven un paciente en un cuarto de urgencia, por ejemplo, un paciente de 74 años, está en el cuarto de urgencia, tiene dolor abdominal difuso, le duele todo el abdomen, tiene 24 horas de evolución, es cardiópata.
y este paciente lo examinan y tiene un abdomen agudo. Y dice, hay que pararlo. Y la presión está en 90, 60, frecuencia cardíaca está en 110, la temperatura está en 38, tiene 20.000 glóbulos blancos, no sé. Entonces, ¿ustedes qué harían? Salón de operaciones una vez. ¿Qué hacemos con ese paciente? Salón de operaciones una vez. La respuesta es, este paciente tiene indicación quirúrgica. Sí. Pero está en un franco shock séptico, con una reserva fisiológica deprimida. Si llevas a ese paciente inmediatamente al salón de operaciones a que le pongan anestesia, la presión le va a caer más y va a poder decir un paro cardíaco. Entonces, a estos pacientes no corremos para el salón de operaciones, pero sí corremos por un intensivo y los reanimamos 2 horas, y en esas 2 horas el paciente recibe líquidos, antibióticos, lo invadimos y le mejoramos el sistema, su reserva. Y una vez mejorada la reserva, para el salón de operaciones, ¿no? Y lo operamos. Entonces, eso es lo que debe suceder. El caso contrario es un paciente que llega a tu urgencia, el típico es el paciente de trauma, que llega con un choque hemorrágico. Si llega con un choque hemorrágico y tiene 90, 60 de presión y le han pasado líquido y el paciente no responde. Entonces, este paciente, por gusto, lo vas a llevar a un intensivo a reanimar, porque el problema de ese paciente es la pluma. O sea, tiene un vaso sangrando. Y aunque lo reanimes, no va a haber sangre en el cuerpo. Entonces, ese paciente tiene que entrar inmediatamente al salón de operaciones y ligar lo que esté sangrando o detener la hemorragia. Y en esa ida tiene que pedir hemoderivados y transfundirlo. Entonces, el paciente hemorrágico es urgente al salón de operaciones. El paciente que tiene un shock séptico por alguna infección, que hay que operarlo, no hay que correr a operarlo, hay que reanimarlo si es que está en esas condiciones y entonces meterlo en salón de operaciones. Entonces ustedes tienen 3 pacientes que son muy especiales en los pacientes cuando manejan abdomen agudo. El primer paciente es el paciente obeso. Esto es un dolor de cabeza para todos los cirujanos, porque el paciente obeso no tiene los síntomas que tiene ningún paciente que no es obeso. No refleja los síntomas en un examen físico, porque ya sabrán que el tejido adiposo esconde la gran mayoría de los síntomas y al examen físico lo que puedes encontrar en este paciente. No tienen rebote, no tienen defensa, o sea, es difícil encontrarle los signos a un paciente obeso. ¿Qué le quiero decir con esto? Todo paciente obeso que se queje de dolor abdominal, aunque no le encuentren signos clínicos de relevancia, es mejor programarle un CAT abdominal. El CAT tiene una alta sensibilidad y especificidad para lesiones intraabdominales de infecciones, más del 90%. Entonces, siempre en un paciente obeso, aunque lo vayan a ver, pero no parece tener nada, puede tener una apendicitis aguda perforada y no dar los síntomas que da un paciente que es delgado. El otro paciente es el paciente inmunosuprimido. El paciente inmunosuprimido no da ningún signo, igualito que el paciente obeso, nada. Es un paciente delgado y no le duele nada, los blancos no se elevan, nada, pero sí dice que tiene dolor abdominal. Entonces, esos pacientes también es recomendable, mejor mandarle un CAT abdominal. Y cuando digo inmunosuprimido, no solamente estoy hablando del paciente con HIV, estoy hablando del paciente que tomó quimioterapia, que toma terapia con corticoides crónicamente. Los pacientes diabéticos son considerados inmunosuprimidos. Entonces, todo este tipo de pacientes hay que tener cuidado con ellos
porque su sintomatología no es la misma que el paciente delgado. Y el último paciente es el que hay que tener mucho cuidado, es el paciente embarazado, es la embarazada. Porque la embarazada también esconde muchos síntomas. Por ejemplo, la apendicitis aguda, que es el cuadro más frecuente, quirúrgico, no obstétrico de la paciente embarazada, puede dar un dolor que se va al flanco o incluso hacia el hipocondrio derecho. Porque cuando el útero crece, puede desplazar el apéndice hacia arriba y el dolor estar más localizado en la parte de arriba y todo el mundo, no, pero esto es una colecistitis o una cólico biliar y le hacen un ultrasonido, pero no tiene piedra, así que no tiene nada. Puede tener una apendicitis aguda, entonces hay que tener mucho cuidado con las pacientes embarazadas con dolores abdominales. Y sobre todo porque sabiendo que una perforación o una sepsis dentro del embarazo aumenta obviamente notablemente la probabilidad del riesgo fetal y de muerte fetal. Así que cuando un paciente tiene una apendicitis aguda perforada, por ejemplo, en embarazo, esa posibilidad aumenta notablemente a que si tiene una apendicitis aguda no perforada. Entonces hay que tenerle mucho cuidado a esos pacientes. Entonces, verdaderamente los felicito. Han hecho un gran resumen de todas las cosas y ha estado muy buena la presentación. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Oh? Listo. Y si quería hacerle una pregunta al doctor Díaz. Claro, estaba ahí. No, para nada, no quería hacer ninguna pregunta, simplemente la verdad que ha sido un excelente webinar. Le felicito a los estudiantes y además al doctor Díaz porque realmente revisar esto se puede revisar todos los días y leerlo, como dijo el doctor, pero la experiencia que él les acaba de vertir acá, que es su experiencia de los años de estar manejando abdomen agudo, eso sí no se puede ver en los libros. Como él dice, estoy completamente de acuerdo, hay que examinar pacientes y hay que estar todos los días tratando de desarrollar estas competencias de cómo examinar el abdomen, cómo pensar y correlacionar las diferentes áreas del abdomen con las diferentes patologías y muy importante, tener siempre un diagnóstico en mente, un diagnóstico clínico. La semana pasada fui a una presentación de uno de nuestros residentes que finalizaba, el doctor Rujano, y él presentó pues todo lo que es cirugía de urgencia en el Hospital Santo Tomás, los casos de abdomen agudo que se habían operado y es bien interesante ver que sigue siendo una entidad muy importante en nuestros cuartos de urgencia y que bueno, ahorita tal vez los tiempos que empezamos el doctor Díaz y yo en esta difícil especialidad que es cirugía no teníamos los recursos tecnológicos como es el CAT sobre todo. El CAT es un recurso cada vez más importante y sobre todo para diferenciar a veces lo que a veces nos da más problema, cuando un abdomen es quirúrgico y cuando es un abdomen agudo médico. Por ahí han habido casos en los cuales algunos colegas pues han tenido la mala suerte de no contar con ese recurso y a veces se han metido en problemas. Así que mi recomendación es el diagnóstico clínico siempre primero, el adecuado examen clínico del abdomen agudo. Yo lo felicito y la verdad que cada vez considero que el doctor Díaz es uno de nuestros maestros de la Facultad de Medicina y Gracias. me encanta que esté todavía en la disposición esta de enseñar a todos los estudiantes de la Facultad de Medicina. Así que felicidades a todos. Gracias, doctor Díaz. No, gracias. Saludos. Saludos.
Bueno, Hola. ¿Cómo que sigue recording? Hola. Cheryl, ¿me escucha? Aló, buenas. Yo creo que... ¿Quién tiene el host? Dame dame un segundo. Cha, era el doctor Fren, pero no sé qué pasó.
No sé. ¿Qué tiempo? No sé. Cheryl, tú no te has salido, ¿no? Cherry no se ha salido Hola. nunca. Ok. No, Tiene el yo, host. yo sí me salí en antes, Ay, a la vida, entonces. pero o sea, cuando entré, estaba Darío aún. Entonces no sé. Pero pregúntale al doctor si es, no sé. Ya le pregunté, pero no me responde. Dios mío. Bueno, no sé. ¿Quién sale? ¿Qué tal el juego? Pero voy a salirme de mi celular. ¿Quién entró después de mí? Es el Robinson, es mi celular. Que entré cuando Yo, estaba contando. yo entré después de ti, pero yo no tengo el host. Ya me salí de mi celular. Mira, parece que sale el host. No. Me dice claim host, pero me pide un código. Yo no sé el código. Hmm, el host. Voy a intentar yo para ver. Yo no sé qué es. Este es el que el aula de cirugía. ¿Será que los doctores son los que tienen acceso a eso? Será, yo no sé. Y Ya, o Ángel sea, yo no. tengo entendido que cuando tú grabas por Zoom, cuando tú te sales y tú eres el host, eso se guarda en tus imágenes Ajá. de tu computadora. Mm, Sí. ¿Y por qué salía que está? ¿Por qué sigue saliendo que se está grabando? Esa es la vaina que no, o sea, que no entiendo, pues. No sé por qué está pasando eso. Dice cloud recording is on, pero no sé. Pero es que antes sí era el doctor que estaba grabando. Sí decía. Ya al lado de su nombre tenía la cosa de grabando. Pero ahora yo sí, no está ninguno de ustedes. Entonces no sé. Papi, ay, a la Eh, gata. Ya me respondió, me dijo, la verdad no lo sé porque vi que se estaba grabando y pensé que eran ustedes que la estaban grabando. Pero dile que revise en su files o algo así. Si en Zoom está grabando, se grabó. Dile que busque en sus imágenes. Imágenes, videos, pero yo no puedo creerlo. Me voy a matar. Un día de estos voy a caer en coma. Bueno, ya, no sé. Ya, le dije si voy a revisar en la galería de su computadora. Y pensé que eran ustedes, Sushi. Porque yo entro el link desde el celular. Es que cuando yo entré al principio, Yoko y Cheryl, que fuimos las primeras a entrar a esta reunión, no estaba recording todavía. Dijo cuando entré salía el rec puesto. Ajá. Y después de la nada, cuando regresa a Zoom dice que recording. Y que, bueno, no sé quién la puso. Mm. Pero él dice que cuando él entró desde el link del celular ya salía recording puesto. Es que pero entró en el celular, ¿cierto? Ajá, Que no, eso no va recording en el celular, creo. no. ¿Será que no, es que no sé cómo, dónde está recording? Es que dice cloud recording is on. No sé cuál es el cloud de esto. Ajá. Es que aún se está grabando. Ajá. ¿Cuál es O el sea, cloud? Hay que nunca preguntarle para. quién es el host de esta cosa y cuál es el cloud. Si tiene un cloud o algo así, no sé. ¿Será que cuando se cierra se guarda en esa persona? Ahora sí Pero, estamos jodidos. pero ¿quién es ese? Yo no sé quién es. No sé, El no problema. sé. Bueno, pues no sé, Cherry, A te ver, dejo última para ver si te guardan en su compu. estoy viendo por ver. Open. Mm, no sé. Pensé Sushi. Bueno, ni modo. Man, sabes que si no tenemos la grabación, lo tenemos que grabar todo de nuevo. Ujú, ujú. ¿Y dónde ¿Cómo le vas está a Ángel, saber friend? al grupo de... Se está haciendo una paja y yo estoy aquí estresada. ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde? Ey, ¿dónde Es que no estás?
No me sale ni para parar el recording. No entiendo nada de esto. Alguien que llame ese ser, o lo voy a tener Hablando que llamar torrancias yo. y está grabando. ¿Qué cosa? ¿Se está grabando? Todo esto se está Sí. grabando, friend. Voy a tener que hacerle un corte ahí. Tengo que aprenderme las inmunoglobulinas y la HLA, que no sé qué coño es. Y estoy aquí perdiendo mi tiempo. Mae, no me Ma- deja, o sea, no me deja Mañana parar. González no me va a perdonar. Mañana no me va a perdonar. No, no dijo que hoy es el último día que les enseña anatomía. Desgraciado. Man, no me deja pausar el recording. Me voy a suicidar. No Yo sé si pensé es que era... que anfitrión. Déjame No, entrar. Yo salgo y Es que entro. Ya soy dije, la Oh, Alex, anfitriona. Ya, funciona. ya. bien, puedes, mami, bien. puedes guardar Párame esa varga. Stop recording. Gracias a Dios. cuántos minutos tiene.